Listo, entonces como ya les había contado, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es, digamos que desglosar uno a uno o una a una las características que tiene un servicio de información de atención al usuario, ¿cierto? Para poder empezar a entender de manera más clara cómo se conjuga cada uno de estos servicios o cada una de estas características, ¿cierto? Es importante destacar, muy importante, que si en el servicio de información de atención al usuario hace falta una de las características, por ejemplo en temas de habilitación, usted podrá no ser habilitado por el ente de control o que el ente de control le diga definitivamente usted no cumple con la normatividad, ya dijimos cuál era el marco legal, ya tenemos claro cuál es el marco legal, entonces con base en eso es muy importante que ustedes aprendan uno a uno cuáles son las características para que se sepa o para que se configure el servicio de información adicional al usuario tal cual como lo dice la norma. Entonces, una de las características de las que habíamos hablado es la atención personalizada, ¿cierto? ¿Qué es la atención personalizada? Pues el nombre es muy transparente, pero pues pasaremos a explicarlo. La atención personalizada quiere decir que debe haber una dependencia o una oficina dentro de la institución, llámese institución prestadora de servicios de salud IPS, o llámese entidad promotora de salud EPS, o llámese clínica, o llámese hospital, que esté dedicada única y exclusivamente a la atención del usuario, ¿cierto? Esta oficina debe ser de fácil acceso, ojo con eso, no es que eso queda en el cuarto piso donde el usuario no puede ir por allá escondido, allá tenemos una señora magola escondida, que es la que es de información, no, el servicio de información de atención al usuario es una oficina que es eje principal de la institución, en donde el usuario podrá expresar de una manera libre y verbalmente cuál es su percepción del servicio, ¿cierto? Entonces, basados en eso, es muy importante que ustedes puedan, digamos que, configurar el espacio de información de atención al usuario desde el inicio de lo que va a ser la IPS o desde el inicio de lo que va a ser las instalaciones de la IPS. ¿Por qué? Porque es un punto neurálgico y básico de la atención, ¿cierto? Entonces, si ustedes no determinan desde un inicio, desde una base, cuál va a ser ese servicio de información de atención al usuario, cuál va a ser esa oficina, posteriormente tendrán que entrar seguramente a hacer cambios estructurales inclusive para poder cumplir con lo que es el servicio de información de atención al usuario. Entonces, como recomendación, cuando ustedes vayan a iniciar una IPS, un proyecto, o estén dentro de un proyecto de una IPS que se va a iniciar, pues recomendación inicial, venga, me dijeron que el servicio de información de atención al usuario tenía que ser asequible, que estuviera visualmente fácil de detectar para el paciente, ¿cierto? O para el usuario, y que fuera efectivamente cerca a donde el usuario tiene sus escenarios de atención, ¿cierto? O sus escenarios iniciales de atención, ¿cierto? Básicamente, ¿para qué? Para que el usuario no tenga barreras frente a qué, frente a expresar lo que es su inconformidad, su queja, su reclamo, su sugerencia, ¿cierto? Según eso, el usuario llegará a una persona que está ahí dentro de la oficina de atención al usuario. Esa persona tiene que ser una persona bastante, digamos, imparcial frente a todos los temas que se le van a comentar por parte del paciente. Una persona que, perdón, una persona que no puede ser la amiguis de todos los otros servicios, del de facturación, del de admisiones, porque entonces se va a convertir en que ella escucha, pero no procesa. Y lo que nosotros necesitamos en atención personalizada es que esta persona procese, ¿cierto? Es básicamente cuando la persona procesa, ¿qué es lo que hace? Le colabora al usuario recepcionando lo que es su petición, pero además comienza a procesar la información para que a su jefe directo le quede más fácil detectar dónde está el punto fallo de lo que está, de la atención o por qué se está presentando esa insatisfacción. Entonces, básicamente también la persona que está ahí en atención personalizada es una persona que tiene que ser muy analítica de la situación,
pero sobre todo, y vuelvo y lo repito porque es básico y esencial, una persona absurdamente imparcial, que no nos vaya a hacer a crear sesgos entre lo que dijo el paciente o lo que expresa el paciente y lo que realmente necesitamos de información. ¿Por qué? Porque muchas veces, entonces, digamos que pueden entrar a tergiversar la información que está dando el paciente en pro o en beneficio de sus compañeros de trabajo. Y esto no está bien. O sea, ahí se necesita imparcialidad. ¿Por qué? Porque es en beneficio de un grupo de trabajo. O sea, se trata de que la persona que lidera el servicio de información y atención al usuario sea un policía, ¿cierto? O sea, un azotador del resto del grupo de trabajo, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. O sea, el sapo, porque básicamente reconocemos que en las empresas cuando alguien procura que se preste un mejor servicio, entonces pasa a ser el sapo, ¿cierto? Pero no, la idea es que esta persona sea una persona imparcial con el absoluto carácter que le permita detectar que efectivamente se está generando un mal servicio y que esto pueda ser expresado a los jefes directos y llevado a un escenario en el que haya una retroalimentación para tanto para el colaborador como posteriormente al usuario, porque de nada me gano yo atenderle el reclamo al usuario, hacer supuestamente toda la trazabilidad, ¿cierto? Y seguramente cuando yo atienda al usuario le reciba de manera verbal su insatisfacción, también lo que tendré que hacer es tener un formato en el que yo diligencia todo lo que me está diciendo el usuario, lo que me está diciendo el usuario para que haya una trazabilidad y para que haya una digamos transparencia en el proceso. Entonces lo que yo hago es que recibo la queja del usuario, la escucho porque el usuario merece ser escuchado, porque finalmente al usuario le gusta escuchar, le gusta que lo escuchen, pero también tengo que dejar una evidencia de lo que estoy haciendo. Entonces es importante también que ustedes a la vez que están escuchando, no a la vez, porque yo les he dicho mucho, la escucha activa, ¿cierto? También. Entonces, muchas veces mientras que yo escribo, no puedo estar escuchando realmente o procesando realmente lo que estoy escuchando. Entonces, es importante que también ustedes vayan detectando lo que le está diciendo el usuario, o perdón, detallando lo que les está diciendo el usuario a través de un documento porque uno escucha aquí y a los 30 minutos ya no se acuerda muy bien o exactamente las palabras con las que le dijo el usuario, que eso es también muy importante. Entonces es mejor hacer un documento, ¿cierto? Que quede la evidencia escrita sobre lo que dijo el usuario. Obviamente, si el usuario está diciendo palabras que no corresponden a salidas de tono, pues yo no voy a escribirlas así en el documento. Yo le puedo diligenciar el documento al paciente o le puedo pedir que él diligencie el documento en ese momento también de atención personalizada. ¿Cuál sería el documento? El formato del buzón de sugerencias, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver cómo se configura también. Pero entonces es importantísimo, ¿sí? Que nosotros también cuando estemos con el usuario hagamos escucha activa de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque es una importante retroalimentación. Entonces, ahí con eso cumpliríamos nuestro primer espacio, que es el de atención personalizada. En un segundo espacio tenemos la encuesta de satisfacción, ¿cierto? ¿Qué es la encuesta de satisfacción? La encuesta de satisfacción es un documento en el cual el paciente responde una serie de preguntas, ¿cierto? Que se enfocan en la calidad de la atención, pero que de manera adicional, como ya les había comentado, debe existir un espacio para observaciones del paciente. ¿Sobre qué? Sobre la atención. Es la encuesta de satisfacción, ¿cierto? Es una encuesta que se debe realizar recurrentemente. No es que yo hago unos días al mes y yo atiendo 1000 pacientes al mes. Ojo, eso no se puede. O sea, nosotros cuando atendemos el paciente, idealmente cuando es una primera vez deberíamos siempre encuestar al paciente, porque si es una primera vez es el primer acercamiento del paciente a nuestra IPS. ¿Y qué les he dicho yo de las primeras veces? No hay segunda oportunidad para una primera buena impresión. En ese orden de ideas, ¿qué debemos hacer? Eh, Siempre procurar conocer la percepción del paciente en su primera visita. ¿Por qué? Porque pues si bien tenemos pensado que no hay segunda oportunidad, si el paciente en su primera percepción se da cuenta que tenemos en cuenta, ¿cierto? Eh, Su apreciación sobre lo que es nuestro servicio,
pues va a decir, bueno, venga, no lo hicieron bien, pero por lo menos me tuvieron en cuenta. Y vamos a ver la segunda vez que yo vaya, si de pronto cambiaron lo que a mí no me gustó, o lo que a mí me, digamos, no me pareció que estaba tan bien. Entonces, ¿qué es lo que busca la encuesta? Definir y enfocar los resultados buscando que mejorar los estándares de calidad. Por eso les digo, si yo en la primera percepción del paciente quedé frito, bueno, o no me fue tan bien, en la segunda tendré que haber hecho estos cambios para que el usuario diga, mejoraron en este aspecto. Definitivamente no va a olvidar su primera percepción, pero sí vamos a lograr que él diga, oiga, la primera vez no me fue bien en esto, pero la segunda vez o he venido cambiando mi percepción frente a lo que ustedes están haciendo en X o Y proceso. Eso indudablemente es perfeccionar, es buscar ser superiores en los estándares de calidad y en los estándares de atención. Y eso es un plus en nuestros servicios de información y atención al usuario. Entonces siempre tendremos algo por mejorar. Eso sí, se los digo desde la experiencia de casi 15 años que yo llevo en salud. Siempre, y lo dicen también los auditores y los habilitadores, llegar a la perfección en la atención del paciente, la atención del usuario, es casi imposible, es un reto. Pero es un reto que yo debo tomar con responsabilidad y es un reto que yo debo tomar basado en, en las diferentes características que se deben cumplir. Entonces ya vamos en dos, ¿cierto? Una fue la atención personalizada en la cual el usuario se va a sentir escuchado y se va a sentir importante y eso es lo que yo tengo que lograr en ese escenario. Y el segundo es que el paciente a través de una encuesta de satisfacción que diligenció también me haga ciertas observaciones en las que él cree yo debería mejorar. Entonces, básicamente tendríamos aquí un insumo muy importante para mejorar en los estándares e ir buscando ser mucho más acertados en la atención del paciente, ¿cierto? Ya hemos visto muy bien el vocabulario, entonces en la palabra acertado, ¿cierto? Que es con C, que es un acierto, podríamos llegar a incluir la palabra asertivo, pero asertivo sabemos que tiene otro significado, sin embargo, eso también busca que cuando a la segunda oportunidad el segundo contacto que nosotros tengamos con ese paciente o el contacto posterior que tengamos con ese paciente, hayamos mejorado en cuanto a lo que fue el primer contacto. Eso a través de las observaciones de la encuesta de satisfacción. Y hay un tercer escenario que es el buzón de sugerencias, ¿cierto? Que debe estar ubicado en la recepción, ¿cierto? Justo o cerca de donde está atención al usuario también, para que allí los usuarios depositen como todo lo que quieran expresar o informar sobre la percepción del servicio. ¿Qué se puede hacer por escrito? Pues se pueden hacer consultas, hacer preguntas que no quisieran hacerle a la persona que les atendió porque le pareció grosera, porque creen que no tiene la capacidad de responderles, porque creen que no tienen la competencia. O sea, no estamos hablando de que las personas sean de atención al usuario no sean competentes para todo, pero puede ser que el usuario determine o catalogue que esa persona no tiene la competencia para hacerlo, ¿cierto? Entonces, ahí también nos pueden dejar ese tipo de consultas, un tipo de sugerencias, ¿cierto? Porque no todo tendrá que ser queja. Porque yo también puedo, como usuario, entrar a sugerir. A mí en algún momento me han dicho, me han escrito, sugiero que pongan en la sala de espera una máquina de café y, y un dispensador de agua, ¿cierto? Se puede hacer. ¿Qué es lo que pienso yo? Que eso también genera, puede generar otro tipo de cosas que es, por ejemplo, el paciente entra con el vaso con agua al consultorio o con el café, hace un reguero, o sea, los consultorios deben ser, o toda la área de atención debe ser una área totalmente aséptica, entonces, en ese, escéptica, perdón, entonces en ese orden de ideas, ¿cierto? Es muy importante también, pues, mm, que si bien yo puedo tomar en cuenta las sugerencias, no quiere decir que toda sugerencia que me haga un paciente yo la tenga que volver una necesidad dentro de la institución.
¿cierto? O una realidad. Yo le puedo responder al paciente, pues agradecemos su sugerencia, pero lastimosamente por normatividad, por X o Y inconveniente, no podemos acatarla teniendo en cuenta X y Y cosas, ¿cierto? No quiere decir que si el usuario me hace una sugerencia, yo tenga que eh, definitivamente imponerla o acatarla. Simplemente es que yo también debo tener la capacidad de respuesta, de decirle al usuario, disculpe, pero en este momento no podemos cumplir con esa sugerencia, pero el por qué también es muy importante, ¿cierto? Que hay una razón válida para que yo le diga al usuario, no podemos satisfacer la sugerencia basados en X o Y situación, ¿cierto? Entonces también es importante contar con el formato de quejas y sugerencias básico, importantísimo. Usted debe contar con el formato de quejas o sugerencias, ¿cierto? Eh, el buzón de sugerencias, entonces como claro, el usuario llena la sugerencia y la deposita dentro del buzón, o llena la queja, o llena la solicitud y la deposita dentro del buzón. Y es importantísimo esto siguiente. Yo debo abrir mi buzón de sugerencias cada 8 días, mínimamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir con los tiempos de respuesta. Y si yo abro el buzón cada más rato, o sea, es decir, cada 15 días o cada mes, estoy que ya de entrada incumpliendo con los tiempos de respuesta. Y hay tiempos de respuesta que no dan más de 15 días, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, el tipo de derecho de petición, o en este caso, el tiempo máximo de respuesta debería ser 15 días. Entonces, es básico, necesario, imperativo que yo cada 8 días abra el buzón de sugerencias. Que es importante y que es necesario destacar del buzón de sugerencias, que esto siempre se debe hacer en presencia de un testigo, ¿cierto? Preferiblemente también paciente de nuestro servicio o de nuestra EPS o asegurado de nuestra EPS o de nuestro servicio, ¿cierto? Y ese testigo también, ese testigo debe, porque yo no abro ojo con esto, yo no abro el buzón inmediatamente, el paciente depositó la sugerencia, yo lo abro una vez al día, puedo tener estipulado el lunes y el paciente, bueno, o el viernes, y el paciente puso la queja el miércoles, yo no voy a abrir el buzón inmediatamente el paciente, o la sugerencia, yo no voy a abrir el buzón inmediatamente el paciente deposita, yo voy a abrir el buzón posterior, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando yo tengo estipulado. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer cuando abra el buzón? Importantísimo que sea, vuelvo y repito, en presencia de un testigo que sea preferiblemente paciente y que exista y se deje constancia en un acta o en un formato de quién fue el testigo, de cuántos formatos se encontraron, que la firma de ese testigo y que efectivamente él también digamos que constatando que se encontró dentro del buzón. Porque pasa, les he dicho, eso hay que incentivarlo. Nosotros hemos tenido meses seguidos en los cuales no nos dejan ni una sola queja ni sugerencia. Y eso también levanta, eso también dice uno, si estaremos haciendo las cosas también como para que no nos dejen ni una sugerencia, ni un reclamo, ni una felicitación, porque entonces no las estamos haciendo también porque tampoco nos dejan una felicitación. Bueno, hay que entrar a incentivar el uso del buzón. Yo le digo, si yo escucho una persona que está diciendo ahí, ay, quejándose, yo le puedo invitar con todo, con toda la asertividad, con toda la empatía. Señor, si quiere con mucho gusto, contamos con el recurso del buzón de sugerencias, bien pueda nos llena este formatico, nos deja la evidencia de la insatisfacción, de la felicitación, del reclamo, de lo que usted sugiere, para que esta sea tenida en cuenta por nuestro grupo administrativo y directivo, pero es el paciente afuera muchas veces o ahí en sala, alegue, que alegue, que alegue y nadie le presta atención. No, siempre hay que prestarle atención a ese tipo de cositas. Entonces usted lo que tiene que hacer es, después de, pues que si usted escucha ese tipo de situaciones, usted está viendo ese tipo de situaciones, incentivemos el uso del buzón. Venga, utilice el buzón, utilice este formato que nosotros tenemos para eso. Déjenos por favor redactada su insatisfacción y con base en eso nosotros podemos hacer un trabajo de retroalimentación de la situación que usted está viendo en este momento. Pero eso hay que incentivarlo porque la gente, nosotros como usuarios que hacemos regularmente, alegamos, quejamos, echamos indirectas, como solimos decir nosotros, ¿cierto? Y esa es nuestra manera de quejarnos, ¿no? La manera de quejarse no es esa. La manera de encontrar una solución o una colaboración a nuestro inconveniente o a nuestra insatisfacción es redactando. La manera como yo le ayudo al usuario y como el usuario sea quizás más pensativo y más satisfecho es ve.
mira que yo me estaba quejando de tal cosa y me dijeron, llene este formato. Qué bien, por lo menos me van a tener en cuenta. Y obviamente, después de que yo tengo todas estas apreciaciones y todas estas percepciones, tengo que darles respuesta. Sea personalizada, sea a través de la observación en la historia, en la encuesta de satisfacción, o sea a través del buzón de sugerencia. Yo debo darle respuesta al usuario, porque si no el usuario va a sentir que está llenando ese documento para nada. Entonces, básicamente lo que quería que retroalimentáramos en esta clase es el servicio de información y atención al usuario en sus tres principales características. Y con base en esto, ahora vamos a llenar un pequeño test en el que ustedes me van a responder unas preguntas muy puntuales de estas tres características que yo les voy a hacer para validar la clase. Recuerden entonces que tienen máximo hasta las 11:59 de la noche para que todas me envíen este test este test al Classroom con sus respectivas respuestas y posteriormente les estará llegando al Classroom una actividad que deberán desarrollar de aquí a la próxima clase, ¿cierto? Que la van a entregar antes de la próxima clase, en la cual reforzaremos ciertos conocimientos de la materia o de lo que se está dando en este momento. Yo les voy a montar la presentación sobre lo que estamos viendo en este momento, pero se las voy a montar mañana porque la idea es que ustedes me respondan el test con base en lo que yo les estoy contando en esta clase, ¿cierto? Ya posterior tendrán esta información muy detalladita, así como yo la pondría en el tablero, pero lo que quiero en este momento es que ustedes hayan visto el video, me hagan sus apreciaciones y sus comentarios o las dudas que tengan y podamos llegar a tener, digamos que un flujo de la información y podamos determinar si quedó clara en un principio cuál es el marco legal del CIAO, cuáles son las características y el desglose de cada una de estas características. Muchas gracias por su asistencia a clase, porque esto es una asistencia a clase. Espero que además estén muy juiciosas en casa, quédate en casa. Las extraño mucho, no será lo mismo por acá, pero vamos a hacerle con todo el ánimo, esto es algo que va a pasar, esta es una modalidad de aprendizaje también muy interesante, también es rico estar en la casa y sentarse a ver su clase y poder, digamos, de pronto compartir con la persona con la que vivimos esta experiencia, porque también se trata de compartir el conocimiento, entonces digamos que todo esto le tenemos que sacar jugo y tenemos que propender porque sea un escenario alternativo que nos genere también emociones. Gracias por la atención, les queda el test, nos vemos dentro de 8 días, un abrazo muy fuerte y a quedarse juiciosos en la casa de nuevo porque necesitamos como actores del sistema de salud ser los más juiciosos y los más aplicados en eh, cuidarnos primero, segundo, en cuidar a nuestra familia, tercero, en ser efectivos frente a que nosotros debemos también informarle a la gente por qué se debe quedar en casa, ¿cierto? Esto no es fácil, esto es un proceso que seguramente traerá muchos cambios. Uno de los cambios ya lo estamos viviendo, súper chévere el cambio. Soy muy amigo de estas plataformas. Parte de mi proceso, de mis procesos educativos profesionales, los hice a través de estas herramientas. Entonces, nada, póngale harto ánimo, harta fuerza. Cualquier observación que tengan la espero. Un abrazo fuerte.